Bueno, yo tenía una especie de noticia humorística, picaresca guión humorística, para empezar el programa y para dirigírsela a don Roberto Granda. El Congreso va a albergar un número circense para celebrar los 50 años sin Franco. Hay unos actores que dramatizarán algunos discursos de la época, mientras que un acróbata, una pianista y no sé qué más, tal. Hombre, por un lado dirá don Roberto, si desempolvan a Franco vamos bien. Es que hay elecciones pronto, ¿no? No sé si lo van a meter dentro de la categoría de cine español para meter la subvención también a esta obra, pero yo creo que ahora, como se está perdiendo un poco de fuerza la causa palestina, sobre todo porque han firmado un acuerdo de paz, aunque estén las distintas facciones matándose entre ellos, pero ya no importan, porque como no está Israel por el medio, pues ahora es otra vez a desempolvar el cadáver de Franco, que cada poco lo sacan de paseos. Imagino que es el comodín que tienen. De todas formas, hay que decirle a esta gente que ser antifranquista no equivale a ser demócrata, porque algunos lo hacen una especie de balanza, no. O sea, si ahí van a estar a favor, por ejemplo, Sumar, que son comunistas, los de Junts, que son golpistas, y los de Bildu, que son proetarras, ninguno de ahí es demócrata en el sentido de respetar el orden constitucional o no. Les gustan los regímenes totalitarios y, de hecho, en la guerra civil, en el bando republicano, sobre todo en las cúpulas, había muy pocos demócratas también. Por eso que, bueno, lo que pasa que esto pues gusta mucho también para vender otra vez a los jóvenes que hay un muro, que hay una especie de franquismo y antifranquismo, que hay que luchar contra una ultraderecha. Pues yo creo que los jóvenes también deberían acercarse pues, a la historiografía, ¿no? Yo qué sé, tienen a Stanley Payne, tienen al propio Hugh Thomas, aquí tenemos a Pío Moa. Si leen, aprenderán, más allá de Reels y TikToks y cosas así de Instagram, que abran un libro, que se concentren y entonces no les venderán esta monserga circense y creerán que es algo de actualidad. Bueno, el Partido Socialista ya nos acostumbra a hacer una política necrofílica, totalmente. Más pensando en los muertos que en los vivos, más en el pasado. Eso lo dice por los autónomos. Claro, no, es que de verdad, es que esto todos los días salta una nueva. Entonces, en vez de pensar en la vivienda, en la inmigración, en la inseguridad de los españoles y también en las mujeres, que están pensando en quemar la sede del Partido Socialista y la Moncloa, precisamente por los ataques furibundos, constantes del Gobierno de la Nación y el Partido Socialista en particular a las mujeres con sus políticas, que llevan la inseguridad a nuestros barrios, está pensando en el pasado. Es decir, es un comodín, siempre lo necesita el Partido Socialista. Bien Trump, bien Netanyahu, ahora Francisco Franco. El Partido Socialista, en 1975, cuando muere el general Franco, era un partido marxista. Muy lejos de la democracia, como toda la historia del Partido Socialista, o al menos durante sus primeros 100 años. Yo creo que quiero recordar aquí que el fundador del Partido Socialista amenazó de muerte al líder del Partido Conservador, Antonio Maura, en julio de 1910, en una de sus primeras intervenciones. Y él amenazó de muerte y dijo, antes de que vuelva usted al poder, lo había dejado en 1909, habría que llegar al atentado personal. También el fundador del Partido Socialista dijo que había que acabar con la Iglesia. Y esas palabras luego tuvieron eco, por ejemplo, durante el régimen de la Segunda República, cuando empezó a gobernar el Partido Socialista en España. El Partido Socialista Obrero Español dio un golpe de Estado en Asturias, en 1934, después de las primeras elecciones generales donde pudieron votar las mujeres y que habían dado la victoria al centro y a la derecha. Y como entró a formar parte del gobierno la CEDA, se levantaron en armas el Partido Socialista. Varios de sus dirigentes, que luego llegaron a ser presidentes del Partido Socialista, como Ramón González Peña, por ejemplo, o Francisco Largo Caballero, o Indalecio Prieto, que reconoció públicamente su actuación en el golpe de Estado de 1934. Y esto siempre lo omite el Partido Socialista. Es más, alardean de Francisco Largo Caballero, una de las personas que llevaron directamente a la contienda civil. O de Indalecio Prieto, con su guardia, luego asesinando al líder de la oposición el 13 de julio de 1936, me refiero a José Calvo Sotelo. Es decir, entonces ellos viven una historia paralela, intentan sacar, en este caso, a Franco, porque lo necesitan, básicamente porque no tienen nada que aportar hoy a la sociedad española. Nunca lo han tenido, pero desde luego hoy, con la crisis nacional de la vivienda, con la crisis nacional de sus políticas, con la inmigración, con el campo español absolutamente abandonado, es decir, abandonando a los agricultores, ganaderos y pescadores, que son los que nos dan de comer a todos los españoles. Por ejemplo, pues necesitan sacar y resucitar a Francisco Franco, que es ese mantra que necesitan, ya digo, de vez en cuando sacar el Partido Socialista. Es curioso el apego que tiene esta gente a Franco cuando, si realmente buscas el papel de la izquierda española en el periodo segundo republicano y de la guerra civil, en muchos aspectos salen muy mal parados.
Pero eso no se estudia. Quiero decir, bueno, salvo esos autores que he citado y algunos revisionistas, la izquierda sale muy mal parada en la Segunda República y en la Guerra Civil, con crímenes espantosos, las checas aquí en Madrid, bombardeos y demás, ajuste de cuentas, torturas. Entonces, ¿por qué ese empeño en remover el pasado cuando se supone que había quedado ya, digamos, durante la transición un pacto entre españoles? Que eso viene de la época Zapatero. Porque buscan división. Sí. ¿Y si, dónde la vas a buscar? No la vas a buscar en el desarrollismo del plan de desarrollo, Sí, ¿no? claro, la vivienda.